¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a empezar con las preguntas. Profe, bibliografía especializada para los incas. A ver. Hay varias formas de dividir a los cronistas incas, ¿no? Algunos lo dividen como cronistas españoles, cronistas sacerdotes, cronistas mestizos, cronistas indios. Entre los españoles tienes la información de la captura de Atahualpa de Hernando de Soto, del primo de Pizarro, Pedro Pizarro, de varios soldados, Juan de la Hoz, los clásicos, el mestizo Garcilaso de la Vega, en español Pedro Ciese de León, su famosa crónica del Perú, Señorío de los Incas, el padre Murúa, el indio noble Guamán Poma de Ayala, Juan de Betanzos, español, el otro español Sarmiento y algunas páginas del jesuita Blas Valera. Ahí tienes una buena bibliografía. Pero, saludos, pero en mi contenido de YouTube, Profe Galarza, allí tengo un contenido que es bibliografía de los incas. Ya voy a hacer la segunda parte y muestro libros acerca de la bibliografía de los incas. Entonces, eso, estimado, son los libros que te puedo decir, ¿ya? Bien, a ver. Profe, ¿qué puede comentar de Flavio Josefo? Carambas, Luis, hace tiempo, ya perdí, pero te voy a responder, ¿ya? ¿Quién fue Flavio Josefo? Por aquí tengo dos libros de Flavio Josefo. Uno por aquí, que es su autobiografía, no tengo a la mano, y la otra es sobre la guerra con los judíos. Incluso tengo sobre como un resumen de la Biblia. Él hace como un comentario, como un resumen de la Biblia. Es un clásico, ¿eh? A ver, cuando gobierna la dinastía de los Flavios, porque en Roma hubo estas dinastías. Como ustedes saben, Roma tuvo tres periodos: la monarquía del año 753 al 509 a.C., la república, que es el periodo más importante, del 509 al 29 a.C., y el imperio del 29 a.C. hasta el 476. En el imperio hay cuatro dinastías: la dinastía Julia, Flavia, Antonina y Severa. La dinastía Flavia, estimado Castro, o Flavio, con los emperadores Tito y Vespasiano, ellos tomaron como asesor a Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un erudito, un experto en política, judío. Y el emperador Tito y Vespasiano lo toman como asesor. Ya habían asesores imperiales y Flavio Josefo fue un asesor. O sea, para que el emperador romano, para que el César Augusto nombre a un judío asesor imperial, es porque el tipo, Flavio Josefo, era un erudito de temas políticos. Incluso él fue intermediario para que su pueblo, los judíos, no inicien una guerra contra Roma. Porque hubo dos grandes guerras, en la época de Flavio Josefo como asesor y en la época de Adriano. No, es un clásico. Muy pocos colegas, muy pocos historiadores han leído a Flavio Josefo y es importantísimo para conocer la época posterior a Jesús, ¿no? Interesante. Asesor imperial de Vespasiano y Tito. Eso, estimado Luis, no sé si quieres repreguntar alguna otra cosa más. Bienvenido, por favor, sus presentes. Bienvenido. Gracias, estimado Ares. A ver, estimado Libre, me dicen, profe, ¿cuándo sortea libros? A ver, voy a aprovechar, gracias, voy a aprovechar. Ayer hemos hecho un resumen de Historia Universal en 3 horas y un poquito más, y con mi colega de álgebra. Ahora, el viernes 16, si no me equivoco, ¿sí? El viernes 16, o sea, de este viernes al otro, se viene ahora un resumen de Historia del Perú, junto con álgebra. Allí, Ibra, te prometo, voy a sortear un libro mínimo un libro, pero de hecho que voy a sortear 2 y varios folletos. Entonces, y eso tiene un costo mínimo de 5 soles y es de 5 de la tarde hasta las 10 y cuarto. Incluso puede ser 10 y media de la noche. Profe, si pudiera ir a una época, ¿a cuál iría? Estimado Fernández, ya me han hecho esa pregunta. No puedo negar
que el romano está en una de las primeras. Y aquí en el Perú, el imperio inca, pues, ¿no? El imperio inca. ¿Cómo habrá sido el mundo fascinante de los incas? La construcción de Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Interesante. Profe, ¿qué autor me recomendaría para empezar a leer la historia del Perú? Miguel, tengo un contenido en mi canal de YouTube sobre los mejores libros de historia del Perú en un solo tomo. Acá, por ejemplo, tengo en un solo tomo de Historia Universal. En un solo tomo de Historia Universal. Claro que es un libro, vamos a decir, básico, ¿no? Pero siempre hay datos que tú vas a poder obtener porque la historia, pues, es bastante amplio, ¿no? Sea de Perú Universal. Pero bueno, te cito, Clemen Marcan, Historia del Perú. Un clásico. Un clásico. O en todo caso de editoriales. Porque cree que los incas hubieran alcanzado la edad de bronce y pasar a los reinados europeos. Pero estimado Ibra, los incas utilizaban el bronce. Los incas conocían el bronce. De repente te refieres al hierro. Claro, el inca no tenía el horno suficiente para poder fundir el hierro, pero conocían el bronce. El bronce se conoce desde Tiahuanaco, desde la época cristiana o del 100 después de Cristo. Pero dirás del hierro. Entonces, sí alcanzaron la edad de bronce, no del hierro. Y si hubieran llegado al nivel europeo, no, porque los incas tuvieron otra cosmovisión, muy diferente a la europea, pero algún parecido a la asiática. Interesante pregunta. Gracias, estimado user, gracias. Bienvenido a sus presentes, a ver si llegamos a 5K. Bienvenidos sus presentes. Recuerde que estos en vivo es para responder a las preguntas de mis suscriptores y esto será, esta grabación va a ser cargado en mi canal de YouTube. Por favor, suscríbanse en mi canal de YouTube, el Profe Galarza, ¿ya? El calor, pues no has escuchado. Me dice, profe, ¿por qué tanto sudor? El calor, pues jóvenes, según el informe de las autoridades de Estados Unidos, nunca en la historia ha habido tanto calor registrado. Y tengo entendido que se registra la temperatura desde 1880. Estados Unidos tiene un registro desde 1880. Y desde 1880 hasta la actualidad nunca ha hecho tanto calor en el mundo. Algunos creen que estamos en las finales del Holoceno, porque estamos en la cuestión de la geología, estamos en la etapa del Antropoceno, algunos llaman Cuaternaria. Y la etapa del Antropoceno se subdivide en dos, Pleistoceno, que son las glaciaciones, y Holoceno. Hoy estamos viviendo todavía el Holoceno. El Holoceno se vive desde el año 10.000. Y se cree que estamos en los finales del Holoceno, y que pronto vendrá otra edad de hielo. Y ojo que algunos autores señalan que cada glaciación fue la culpable de la desaparición de un homo. Con la glaciación Gunz desapareció el Australopithecus, con la glaciación Mindel desapareció el Homo habilis, con la glaciación Worms el Homo erectus. Entonces esta glaciación tal vez repercute en el Homo sapiens. Bien, profe, ¿puede hablar de las guerras médicas? A ver, Naikin, qué bonita pregunta. Las guerras médicas. Mira, Herodoto te cuenta con lujo de detalles. Herodoto es el padre de la historia, Herodoto de Halicarnaso, y su libro se llama Los 9 libros. Los 9 porque para los griegos el 9 era un número simbólico. Herodoto señala que las guerras médicas da inicio al poderío de los griegos. O sea, da a entender que las guerras médicas da inicio a una nueva historia. Da inicio a una nueva historia. Eso da a entender Herodoto. Entonces yo considero a las guerras médicas como los griegos. Es, vamos a decir, la primera guerra mundial del mundo antiguo. Claro, del mundo antiguo. ¿Y qué te puedo decir? Los persas estaban en expansión. Los persas ya habían vencido a los babilonios con Ciro el Grande. Es más, Ciro inspiró a los griegos para que ellos cuenten su historia. Luego los persas conquistan a los egipcios con Cambises y solo faltaba un pueblo para que todo el mundo antiguo, esté en poder de los persas, y eran los griegos.
Entonces, a eso se le llama guerras médicas. Claro, el nombre es guerras pérsicas, pero en castellano se le ha traducido como guerras médicas, porque los medos, pueblo que vivía junto con los persas, o sea, alrededor, se unieron con los griegos, ¿no? Sus guerras médicas. ¿Qué te puedo decir? Que esa guerra marca un antes y un después, porque quien ganaba esa guerra tenía la supremacía en el mundo, allá por el año 493 a.C. Fueron 3 guerras, y es increíble cómo coincide con las guerras púnicas de Roma y Cartago, porque también fueron 3 guerras, y todo fue por el dominio del mar Mediterráneo. Entonces, las guerras médicas, estimado Naikin, definía quién sería la potencia mundial en el siglo V a.C. ¿Y quién lo tuvo al final? Atenas, con la Liga de Delos, porque Atenas fue quien más batallas ganó que Esparta. La guerra médica es la guerra de los griegos con los persas. ¿Y qué griegos participan? Principalmente Atenas y Esparta. Muchos creen que fue Esparta el que más luchó, el que más batallas ganó. No, es Atenas. Cuidado. Bien. ¿Por qué está recordando? ¿Qué cosa, Miguel? Me dice el estimado Bosque. Profe, ¿cuál es el tema? A ver, estimado Bosque. A ver, seguramente recién ingresas en vivos. Yo hago en vivos, trato de hacer 2 veces por semana, a veces 3, y quien habla es profesor de Historia, Perú Universal, también de Humanidades, de Letras. Y compartimos los libros que encuentro, ¿no? Los libros que, por ejemplo, esta de Milei, de los Incas. Comentamos los libros, ustedes hacen preguntas, comentarios, yo leo. Es sobre todo preguntas. Tengo mi canal de YouTube, Profe Galarza, y allí cargo todas las preguntas que ustedes me hacen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que ustedes quieran, sobre todo temas de historia. Profe, ¿qué autor me recomienda para leer la historia de Perú? Clemen Marcan o Sebastián Lorente, en un solo tomo. Listo. Saludos, estimado Fernando, saludos, ya perdí. A ver, ya sabes que si no leo tus preguntas es porque a veces ya preguntan demasiado y entonces se me pasan, pero reescribe. Bien. Profe, en la mitología griega, ¿quién es el dios o titán creador de todo? A ver. Uno de los dioses más importantes es Cronos, que representa el tiempo. Y Cronos se devoró a sus hijos los titanes, porque Cronos como era dios, sabía que sus hijos se iban a rebelar. Ya, un dios creador de todo, no recuerdo, estimado Val, no recuerdo, cada dios tiene, vamos a decir, una característica. Por ejemplo, quien crea al hombre no es Cronos, menos Zeus, es Prometeo, y le roba a Zeus el fuego. Entonces, creador de todo, que yo recuerde, no hay, Val, no hay. ¿Profe, vio Napoleón la última película? Sí, y tengo un contenido de Napoleón, es el contenido que más vistas tiene, ¿no? 5.000 vistas. Aparte, más que inexactitudes históricas, como que todo gira en torno a Josefina, ¿no? Como que Napoleón se desvive por Josefina, pero ahí está mi contenido. Incluso muestro las memorias de Napoleón, que es una rareza, ¿no? Profe, ¿cuál es el origen de los incas? Estimado Carpe Diem. Carpe Diem es una bella frase que significa aprovecha el tiempo. Y voy a aprovechar el tiempo para responderte. Hasta ahora hay un debate acerca del origen de los incas. Si aquí viene una eminencia de los incas y decir, los incas son del origen Wari, esa es su tesis. Porque otros pueden decir que los incas son de origen tiahuanaco. Y el debate continúa. Yo puedo decir que los incas como casta son descendientes de los asiáticos. Entonces, hasta ahora hay cierto misterio acerca del origen de los incas. Diferente que un investigador, un historiador defienda su tesis y diga, no, son de Tiahuanaco. Otros no, son de los Wari. Incluso algunos lo asocian con los Puquina. Entonces, el origen de los incas todavía no está claro. Interesante, estimado Carpe Diem. Profe, ¿qué tal, estimado estilista? Pero por favor, no se olviden
suscribirse en mi canal de YouTube, se llama Profe Galarza. Profe Galarza. ¿Cómo llegaron los papas a tener más poder que los mismos reyes? Estimada estilista, qué bonita pregunta. Mira, en todo el mundo, en la época final de la Edad Antigua y durante 500 años, o sea, desde que Roma emerge como imperio, en esos 500 años, la voluntad lo tenía el César Augusto. Desde Octavio, pasando por Octavio, Tiberio, Calígula, Nerón, Tito, Vespasiano, Trajano, Adriano, Caracalla, Constantino, Teodosio, la voluntad era del emperador. Vamos a decir que todo giraba en torno a la dinastía de estos emperadores y bueno, y el cogobierno con el Senado. ¿Correcto? Ahí estaba el poder. La voluntad del César, ¿no? Ave César, contigo hasta la muerte. Pero cuando cae Roma, por la invasión de los bárbaros, cuando cae Roma, Roma de Occidente, Roma de Oriente aún existía. Cuando cae Roma, deja un vacío. Ya no existe la voluntad del César. Y los bárbaros se distribuyen en toda Europa. Visigodos en España, francos en Francia, anglosajones en Inglaterra, sajones en Alemania, ostrogodos en Italia, etc. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? Se da cuenta que ellos tienen la oportunidad de cristianizar a todos estos pueblos que eran paganos, adoraban a Odín, etc. Entonces la Iglesia cristianiza a todos estos pueblos germánicos que pusieron fin a Roma, y la Iglesia se da cuenta que con la educación, con la ideología, pueden dominar, con la fe, con la organización, y eso lo va a tener la Iglesia Católica. Entonces, el Papa toma el control porque Roma desaparece. Incluso eso los historiadores llaman el césaropapismo. O sea, el Papa ahora es el César. Y durante 1000 años, que es lo que dura la Edad Media, el Papa tiene el poder. Pero en la Edad Moderna, en la Edad Media es lo que estoy hablando, ¿no? El teocentrismo. En la Edad Moderna, en cambio, ahora el hombre es el centro. Y las cosas cambian. Con Martín Lutero, crisis de la Iglesia. Hoy ni hablar. No sé si quedó claro, estimado estilista, y eso te puedo decir en síntesis. Buena pregunta, buena pregunta. Estimado Brian, quien habla trabaja en la Facultad de Medicina, nivel pre, tampoco voy a... Y hay tesis, hay libros que hablan sobre salud en el trabajo. No abunda, eso sí, no abunda. Es raro, pero sí hay. En la mano no, tendría que buscar. Tengo mi sección de medicina, aunque claro, a mí me fascina más historia de la medicina, ¿no? Investigo yo a Herodoto, Galeno, Avicena. Es un mundo fascinante, ¿eh? Solo que se requiere mucho tiempo. Es la historia, pues, ¿no? Interesante, estimado Brian. Profe, ¿qué opina de Tupac Amaru? Álvaro, Tupac Amaru, me imagino que preguntas por el 2 o el 1. Si es por el 2, hay una tendencia por decir que Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, se reveló por motivos económicos, pecuniarios. Yo no soy de esa idea, ¿no? En mis contenidos de TikTok, de mi Instagram, Heracles Galo, de mi contenido de YouTube, Profe Galarza, allí hago mención de que rechazo, tengo derecho, de esa tesis de que Tupac Amaru se reveló por motivos económicos, ¿no? No imagino a un hombre como Tupac Amaru, un gran cacique, empujando a toda su familia, casi todos menores de edad, Hipólito, Mariano, Fernando, a su esposa, solo por motivos económicos. Entonces, ¿qué opino de él? Que es un personaje encomiable, un prócer, que trató de cambiar el orden del virreinato. Claro, hay un debate en la cual actualmente la tendencia es que no, que Tupac Amaru solo quería reformas. No, yo creo que hay algo más. Hay algo más. Y todavía no se ha dicho todo de Tupac Amaru II. Interesante, Álvaro. Gracias, así te voy a creer, profe. ¿Cómo, cuánto y cómo tendría que estudiar para ser tan bueno como usted? Te lo voy a creer, te voy a creer. Bueno, será por los años, ¿no? Y ves mis arruguitas, ya pues son tantas décadas. Y bueno, simplemente la pasión, la vocación por comprender historia, ¿no? En todo caso te puedo decir que cuando abordo un tema, trato de leer todo respecto al tema. Memorias, autobiografías, epístolas, cartas, libros sobre el autor, etc. Con paciencia y pasión, y bastante racionalidad, sin perder el contexto de la época. Qué buena pregunta, Cis.
Profe, ¿qué opina de la relación del Führer y la polémica de los ortodoxos? De los ortodoxos, porque en Alemania más bien Hitler recibió el apoyo de la Iglesia Católica. Eso está bien documentado. Claro, también hay toda una historia con los ortodoxos, ¿no? Porque Hitler invade Ucrania y en esa zona, pues, la iglesia que prima no es la católica, sino la ortodoxa. Si te refieres a actualmente, claro, hay actualmente todo un debate acerca de los neonazis, ¿no? En otro contenido podemos hablar extensamente de ese tema, Fernández, ¿ah? Es bien amplio. Maestro, algún libro sobre lo ocurrido, qué hubiera ocurrido si los españoles no invadían el Cusco? Pero carpe diem, recuerda, y sin que se molesten, ¿no? En China hay una consigna: no analices lo que no fue, o no analices lo que pudo haber sido, analiza lo que pasó. Y carpe diem, lo que pasó es que los españoles llegaron al Cusco. Y así no hubiesen llegado, simple, ¿no? Bloqueas al Cusco, igual tienes el control. Pero bueno, no hablemos de lo que no fue, hablemos de lo que fue. Profe, sobre la leyenda negra del periodo virreinal, sí, eso sí, User, eso sí, hay una leyenda negra donde se exagera, ¿no? Y nos quieren hacer creer que aquí en el Perú todo fue como una especie de un infierno. Y yo siempre digo que el periodo colonial, incluso hay un debate sobre si fue colonia o no. Yo digo siempre que el Perú colonial no fue ni un infierno ni un paraíso. Y sí hay una tendencia en la actualidad de exagerar las cosas, ¿no? Pero también ahora surge la otra tendencia, una tendencia que más bien dice lo contrario. Pero sí se ha exagerado, eso sí, se ha exagerado el tema de la conquista, ¿no? Que así lo llamaron los cronistas. Entonces estoy en contra, pero es debatible. Y yo sé que aquí van a comentar seguramente que no, que aquí sí hubo todo lo que se habla, ¿no? Por ejemplo, Colón ahora pues ya no es el que trajo la civilización, sino más bien lo contrario. Pero está cambiando la tendencia, estimado User, está cambiando la tendencia. Gerson dice: profesor, mejor libro de anatomía. Mira, Gerson, eso es obviamente por un experto, ¿no? Pero te voy a decir de mi experiencia. Y eso lo muestro en mi Instagram, Heracles Galo. Allí muestro un libro de anatomía de Galeno. Yo me he dado el lujo, porque es un lujo, de leer al mejor médico de Roma, Galeno. Y su conocimiento de anatomía es impresionante. Parece que estuviera leyendo anatomía de un experto contemporáneo. Pero encuentras algunas cosas extrañas, como que algunas partes del cuerpo humano no, como que no está bien especificado. ¿Y qué pasó? Que Vesalio, experto en anatomía en la Edad Moderna, o sea, si Galeno era el mejor anatomista del mundo antiguo, Vesalio era del mundo moderno, francés, y Vesalio se dio cuenta, y he leído a Vesalio, no todos sus libros, pero sí la más importante, y Vesalio se dio cuenta que Galeno realizaba su tratado de anatomía con cuerpos de animales. Por eso cuando él estudia cuerpos humanos, dice, pero ¿por qué no cuadra lo que dice Galeno con lo que digo yo, con lo que yo vi, con lo que yo veo? Es porque Galeno estudiaba anatomía con cuerpos de animales, debido a que le prohibían en la época de Roma estudiar con cuerpos humanos. Y los actuales anatomistas no, pues, ni hablar. Entonces, el mejor libro, bueno, yo me quedo con Vesalio, ¿no? Y obviamente los actuales de Francia. Me parece que Francia ha ido un poco más allá en el tema de la anatomía. Ares, mi canal se llama Profe Galarza. Este es mi TikTok, Historia o Profe Galarza. Pero aparte tengo mi canal y esto voy a cargarlo en mi canal. Profe, ¿es cierto que Jesús era moreno? Sí, hay una tendencia en señalar que Jesús era moreno. Muchos creen que algún
algún ascendiente de Jesús, ascendiente, no descendiente, porque no tuvo hijos, tal vez no sea hebreo. O si lo era, de repente de alguna tribu, vamos a decir morena, ¿no? Eso me hace recordar que en la época de Hitler señalaban que el padre de Jesús era ario, ¿no? Y de ahí que a Jesús lo hacían de rubio. Nada está dicho, nada está dicho, nada está dicho. La revolución industrial es un tema básico, estimado Pedro. Estamos ahora a puertas de la cuarta revolución industrial. La primera fue del siglo XVIII en Inglaterra, la de 1760, con el invento de la máquina de vapor y textil. Después fue Francia. Luego, en el siglo XIX, los que lideran la revolución industrial son Estados Unidos, Japón y Alemania. ¿Ya? Y ahora estamos en la tercera revolución industrial, pero a punto de acabar y entrar a la revolución 4.0.